traigo no un problema, sino el desarrollo básico de lo que es el fenómeno de la refracción. Y eso porque muchos estudiantes de la preparatoria me lo han preguntado: oiga, profesor, explíquenos cómo está eso del fenómeno de la refracción y en qué consiste. ¿Cuándo el rayo de luz se aleja de la normal o se acerca a la normal? Muy bien, vean, el fenómeno de la refracción es un fenómeno de naturaleza óptica, y esto va a consistir que cuando un rayo de luz, ¿verdad?, viene de un medio y pasa a otro que tiene distinto índice de refracción, la luz se desvía, ya sea pegándose a la normal o alejándose de ella. Pero, ¿cuándo se pega a la normal el rayo de luz y cuándo se aleja de la normal? Para eso nosotros vamos a requerir de la llamada ley de Snell. Ley de Snell. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Que posteriormente la vamos a demostrar. La ley de Snell nos dice que el índice de refracción N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. Muy bien. Chequen. Si quiero ver qué es lo que sucede con las desviaciones de los rayos, ya sea que si se pegan a la normal o se alejan de ella, ¿qué relación debe de haber entonces entre los índices de refracción? Pues muy sencillo. Vean, vamos a pensar que el índice de refracción N1 fuera menor que el índice de refracción N2. Primer caso. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí les puse, por ejemplo, el índice de refracción del aire, que vale 1, el índice de refracción del agua, que vale 1.33, el índice de refracción del vidrio, que vale 1.5. Muy bien. Y estamos viendo el caso cuando el índice de refracción del primer medio es menor que el índice de refracción del segundo medio. Como ejemplo, cuando el rayo de luz va a pasar del aire al agua, o del aire al vidrio, o del agua al vidrio. Si esto es así, vean, si N1 es menor que N2, entonces para que se preserve la igualdad, esto va a implicar que el seno del ángulo de incidencia debe de ser mayor que el seno del ángulo de refracción. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir esto es que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. O sea, profesor, si este medio que tiene un índice de refracción N1 es menor que este medio que tiene índice de refracción N2, el ángulo de incidencia va a ser mayor que el ángulo de refracción, y entonces voy a caer en el caso en el que el rayo de luz se pega a la normal. Entonces aquí escribimos: el rayo de luz se pega a la normal. Muy bien. Perfecto. Y lo contrario, ¿verdad? Si les dicen a ustedes: oigan, ¿y qué sucedería si el índice de refracción del primer medio fuera mayor que el índice de refracción del segundo medio? ¿Cómo qué? Pues como que fueras del vidrio al agua, o del vidrio al aire, o del agua al aire. Al revés. Muy bien. Si N1 es mayor que N2, si N1 es mayor que esto, para que se preserve la igualdad, entonces el seno del ángulo de incidencia, esto va a implicar que el seno del ángulo de incidencia debe de ser menor que el seno
del ángulo de refracción, y entonces lo que quiere decir es que en este caso el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción. O entonces es el caso este. El rayo se aleja de la normal. Es el rayo refractado. ¿Cuándo sucede que el rayo se aleja de la normal? Cuando el índice de refracción del primer medio es mayor que el índice de refracción del segundo medio. Muy bien. Oiga, profesor, ¿y qué sucede con las velocidades de la luz, tanto en el primer medio como en el segundo medio? Bueno, para eso hacemos uso de la definición de lo que es el índice de refracción. El índice de refracción no es otra cosa más que la razón que hay entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que ustedes están practicando, ya sea en el agua, en el aire, en el vidrio, en el aceite, qué sé yo. Y vean, si esto es así, entonces el índice de refracción N1 pues tendrá que ser la velocidad de la luz entre V1. Y el índice de refracción N2, por definición, será la velocidad de la luz entre la velocidad V2. Ahora vienen ustedes y estos términos los van a sustituir en la fórmula de la ley de Snell. Y entonces chequen qué les va a quedar. En lugar de escribir N1, escriban C entre V1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia. Y esto debe de ser igual a C entre V2 por el seno del ángulo refractado. Y como ustedes se pueden dar cuenta, C con C se cancela. Y esta velocidad V2 que divide pasa al primer miembro multiplicando al seno del ángulo de incidencia. Y esta V1 que divide al seno del ángulo de incidencia pasa multiplicando al seno del ángulo de refracción. Y entonces, ¿qué va a quedar? Lo que va a quedar es lo siguiente. Va a quedar V2 que multiplica al seno del ángulo de incidencia. Y esto debe ser igual a V1 por el seno del ángulo de refracción. Muy bien, ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora con velocidades. Vean, cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción, estamos en este caso, pues este caso se va a dar cuando el índice de refracción del primer medio es menor que el índice de refracción del segundo medio. Ok, vean, chequen. Si N1 es menor que N2, implica, ¿verdad?, que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. Aquí estamos diciendo que el rayo se pega a la normal. Y entonces, vean, si sucede esto, quiere decir que el seno del ángulo de incidencia, esto va a implicar que el seno del ángulo de incidencia debe de ser mayor, que el seno del ángulo de incidencia, vamos a ver aquí, vamos a revisar, el seno del ángulo de incidencia debe de ser mayor que el seno del ángulo de refracción, y entonces, para que se preserve esta igualdad, ¿verdad?, al ser este mayor que este, pues la velocidad 2, esto va a implicar que la velocidad 2 debe de ser menor que la velocidad V1. Muy bien. O sea, que quiere decir que si este índice de refracción, porque aquí está el análisis, si ese índice de refracción es menor que este índice de refracción, la velocidad de la luz en este medio, porque aquí está V1 y acá está V2, de este lado está V2, quiere decir que la velocidad en este medio es menor que acá. Entonces la velocidad en el primer medio es mayor que la velocidad en el segundo medio. Y al revés, ¿verdad? Si aquí
tenemos que el índice de refracción sea mayor que el índice de refracción 2, estamos en este caso, entonces implicaba que el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción. Y eso es cuando el rayo se alejaba de la normal. Y esto quiere decir que entonces que el seno del ángulo de incidencia pues es menor que el seno del ángulo refractado. Si esto es así, para que se preserve la igualdad, ¿verdad? Al ser esto menor que esto, entonces quiere decir que B2, ahora esto va a implicar que B2 es mayor que B1. Ah, o sea que cuando el rayo se aleje de la normal es porque la velocidad en el segundo medio es más grande que la velocidad en el primer medio. Y así de fácil y así de sencillito. Chequen, vamos a hacer un ejemplo para ver si les queda claro. Imagínense ustedes que aquí tienen dos medios. Vamos a empezar, aire y agua. Chequen. Vamos a ver. Muy bien. Y esta es la normal. Y ustedes hacen incidir un rayo de luz, ¿verdad? Rayo incidente con un ángulo de 40 grados, ¿sí? Y digamos que aquí está el aire. Y ustedes quieren pasar al agua. ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Este es aire y este medio es agua. Aquí el índice de refracción N1 vale 1 y aquí el índice de refracción 2 vale 1.33. ¿Qué pasa con el ángulo de refracción? ¿Se acerca o se aleja según la teoría? Bueno, pues vean, aplíquenle la ley de Snell. Entonces vamos a tener N1 vale 1, N2 vale 1.33, ¿verdad? Entonces va a ser así, porque lo que nos están pidiendo a nosotros, ¿cuál es el ángulo de refracción? Entonces, chequen, el seno del ángulo de refracción, este N2 que está multiplicando lo paso dividiendo y va a quedar N1 entre N2 por el seno del ángulo de incidencia. Sustituyan ustedes ahí y se van a dar cuenta qué es lo que sucede. Seno del ángulo refractado es igual N1, pues N1 vale 1, que es el aire, entre N2, ese vale 1.33, por el seno del ángulo de incidencia, 40 grados. Y entonces lo que vamos a tener es que el seno del ángulo de refracción es la división de 1, vean, entre 1.33. Me da 0.75 y eso lo tengo que multiplicar por el seno de 40 grados. Y esto me da 0.4832. 0.4832. Y entonces el ángulo de refracción es el seno a la menos 1 de 0.4832 y por lo tanto nuestro ángulo de refracción será 0.4832, ¿verdad? Inverso del seno. Inverso de la función seno, 0.4832 igual 28.89. 28.89 grados. Vamos a ver si coincide con la teoría, ¿verdad? Vean, tengo dos índices de refracción, el aire y el agua. El primer medio tiene un índice de refracción de 1
y el segundo medio tiene un índice de refracción 1.33. Estamos en el caso en el que el índice de refracción N1 es menor que el índice de refracción N2 y el ángulo de incidencia, que fue de 40 grados, debe de ser mayor que el ángulo de refracción, que es de 28.89. Estamos en lo correcto. Y así es como se debe de operar con la ley de Snell ante el fenómeno de la refracción. De mi parte, bueno, pues es todo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda déjenla en la descripción del problema. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal llamado Una Física Simplificada, donde van a encontrar muchísimos problemas de diferente naturaleza, tanto para estudiantes de preparatoria como preuniversitarios y de licenciatura tanto en ingeniería como en ciencias. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. Ay,